El día de hoy les voy a comentar un poco de un tema que es muy trascendente y que está siendo cada vez más relevante a nivel del Consejo de Administración, que es la sucesión del director general en las empresas familiares y de cómo desarrollar al sucesor. Es un tema fundamental porque al final la posición de director general, como bien sabemos, tiene un gran impacto en toda la organización. Y cuando viene un cambio, naturalmente tiene impactos ese cambio de liderazgo. Pero mucho antes hay que pensar cómo hacemos esta planeación para la sucesión del director general, especialmente cuando el director general es el fundador. En estos casos hay un gran apego emocional, consciente o subconsciente, del fundador con la empresa. E inclusive hay autores que hablan de cómo se genera una identidad muy cercana, de tal manera de que es difícil separar a la empresa de la identidad de la persona misma. Entonces, el hecho de dejar la posición de director general implica una pérdida emocional para el fundador que está dejando esta posición, aun cuando sea un familiar, por ejemplo, el hijo o la hija, a quien le está dejando la posición de dirección general. Entonces, ese momento de transición es un momento complejo que implica tener en cuenta varios elementos. Uno de los elementos más importantes en este sentido es el del capital social. El fundador, a lo largo del desarrollo de la empresa, o inclusive aun cuando ya sea un director general de las siguientes generaciones, no necesariamente el fundador, lo que va generando es este concepto de capital social. ¿A qué se refiere el concepto de capital social? Bueno, a todas las relaciones que tiene con diferentes personas dentro y fuera de la empresa. Es decir, las relaciones que tiene con su equipo directivo, por ejemplo, las relaciones que tiene con los líderes informales dentro de toda la organización, que son fundamentales para el funcionamiento, pero también con personas fuera de la organización, por ejemplo, con clientes clave o, por ejemplo, con proveedores o con reguladores, con autoridades. Y en ese sentido, el transferir ese capital social de una persona a la otra es complejo, porque las relaciones no es simplemente por decreto que se transfieren, se tienen que ir gradualmente, se tiene que ir ganando la confianza, la nueva persona que tenga el cargo de director general, de todas estas otras personas. Y tiene que lograr lo que se llama la legitimidad. Es decir, tiene que ser reconocido esta nueva persona por sus propios méritos y características. Y como pueden imaginar, esta transferencia de capital social es un proceso que puede tomar bastante tiempo. Es decir, estamos hablando de meses e inclusive en algunos casos de años, no es una cuestión de días o de semanas. Entonces, este es un primer elemento muy importante de la transición, pero si nos anticipamos más y podemos hacer una planeación, pues esto implica años de preparación. Cuando está claro o hay una cierta claridad respecto a quiénes son los candidatos que pudieran ser los próximos directores generales en una organización, pues vale la pena que el Consejo de Administración vaya tomando decisiones respecto a cómo desarrollan a estos candidatos para el futuro. Y el desarrollo tiene varios ángulos, tiene varias formas de cómo se puede llevar a cabo. El desarrollo va desde el entrenamiento como tal, o sea, el de tomar un programa de alta dirección, por ejemplo, o un entrenamiento específico en ciertas habilidades que pueda requerir la persona, pero también pasa por otras dimensiones de desarrollo. De hecho, la literatura respecto al desarrollo del liderazgo no tiene un consenso de cómo se desarrolla el liderazgo. Lo que sí es cierto es que hay varios elementos que parecen ser muy relevantes. Por ejemplo, uno de los elementos importantes es cómo el candidato a ser director general va evolucionando en su propia identidad. O sea, cómo se entiende a él mismo y cuál es la misión que tiene dentro de la organización. Y en la medida que pueda ir evolucionando esa identidad, será que puede tomar las riendas de una organización. Otro elemento que es muy importante es el nivel de exposición que tienen los candidatos al Consejo de Administración. Parecería a lo mejor un poco evidente, pero es muy importante que tanto los candidatos tengan un entendimiento de qué se discute, qué se dialoga en un Consejo de Administración, como viceversa, que los consejeros puedan ver a estos candidatos a ser futuros directores generales en acción y que puedan tener una interacción directamente con ellos. Entonces, siguiendo en este sentido de qué otras acciones de desarrollo pueden ser interesantes, pues por ejemplo, el darles una responsabilidad de proyectos estratégicos al candidato o a los candidatos también pueden ser temas de desarrollo, porque por un lado, pues uno se asegura el tiempo que le están dedicando a estas iniciativas o estos proyectos sea de alto impacto para la organización, pero al mismo tiempo también estos proyectos típicamente implican una interacción
con diferentes áreas de la organización. Y dado que tienen esta interacción, pues les da visibilidad. Y esta visibilidad se vuelve muy importante, como decíamos, en este concepto de transferencia del capital social. Por el otro lado, cuando tienen la responsabilidad de llevar adelante un proyecto estratégico con gente que no necesariamente son reportes directos, o sea, no tienen una autoridad formal sobre ellos, sino más bien a nivel del proyecto, esto ayuda a ir desarrollando capacidades de liderazgo indirectas y eso ayuda a que puedan desarrollar competencias de impacto, de influencia, de persuasión y que sean capaces de inspirar a estas personas aunque no sean parte de su equipo de trabajo. Hablando un poco también en este sentido de las responsabilidades que puede ir teniendo a un sucesor a director general, frecuentemente es conveniente que los candidatos puedan tener responsabilidades distintas dentro de la organización porque conforme van teniendo estas responsabilidades, pues les va dando también una perspectiva completa de lo que sucede en la empresa. Es decir, si por ejemplo hay un candidato que viene formado principalmente en áreas de finanzas, pues conviene que tenga roles de liderazgo en áreas a lo mejor de operaciones o a lo mejor en áreas de comercialización o en áreas de mercadotecnia, porque eso permite ir redondeando sus capacidades como líder, pero le permite tener esta visibilidad, qué es lo que está pasando en diferentes áreas dentro de la empresa. Adicionalmente a esto, pues hay diferentes mecanismos que hay que seleccionar de manera muy cuidadosa, pero que se ha usado estos términos, por ejemplo, del mentoring o del coaching. Hay que saber utilizarlos de manera correcta, pero por ejemplo, el mentoring en términos generales a lo que se refiere es a que haya alguien con más experiencia, con más tablas, que pueda dedicar tiempo para tener diálogo con los candidatos a ser directores generales. Y este mentoring a lo que ayuda es a que estos candidatos puedan tener un entendimiento como mucho más completo de temas, por ejemplo, de las redes informales que existen dentro de la organización, que les ayuda a entender la cultura organizacional, a entender las relaciones políticas que pueda haber dentro de la empresa e inclusive también fuera de la empresa. Entonces, este rol de mentoring es como alguien que tiene más años recorridos en responsabilidades de alta dirección y que puede ayudar a los candidatos a que vayan desarrollando estas capacidades. Otro concepto que es parecido, pero tiene sus diferencias, es el de coaching. En el sentido de coaching, pueden tener algún apoyo que típicamente tiende a ser externo y de alguien que les ayuda a cuestionar sus formas de encabezar grupos, sus estilos de liderazgo. En este sentido, los coaches, los más efectivos, lo que logran es ayudar a la persona a entender, oye, a ver, ¿qué es lo que me mueve a mí? ¿Por qué hago lo que hago? Y por el otro lado también les ayudan a entender cuál es el impacto que tienen sus acciones, que otra vez podría ser un poco evidente, pero el impacto que puede tener un líder sobre su equipo de trabajo a nivel no solamente de efectividad de la tarea, sino a nivel de las emociones que experimentan las personas que trabajan con esta persona, puede ser muy importante. Y entonces el coach puede ayudar a generar más conciencia en estos candidatos de qué emociones están generando en sus equipos. Por ejemplo, es muy frecuente que haya personas que tienen un alto nivel de estándares y que en su carrera dentro de la organización han sido exitosos y como consecuencia de su éxito han sido promovidos, pero que no necesariamente han hecho esta transición de pensar que su responsabilidad es el trabajo per se solamente, a pensar que su trabajo es desarrollar a otros y es asegurar que otras personas encuentren satisfacción en el trabajo para que puedan lograr los objetivos no solo de corto plazo, sino también de más largo plazo. Entonces, en ese sentido, un coach puede ayudar a que los candidatos generen mayor conciencia en este sentido y hagan este cambio de mentalidad gradual para poder ser más efectivos a la cabeza de grupos y no solamente como contribuidores individuales que hacen muy bien su trabajo. Entonces, parte de la clave para ir desarrollando a un sucesor de un director general en una empresa familiar también tiene que ver con las relaciones familiares y cómo se van gestionando las ideas o las concepciones que hay entre los diferentes miembros de la familia. Naturalmente, cuando hay un candidato que es más claro para todo el mundo, que será el sucesor, puede haber relativamente menos conflicto que cuando hay varias posibilidades. Cuando son varios candidatos que pudieran asumir la dirección general, pues eso genera una dinámica familiar particular que amerita tener atención, porque en la medida que esta dinámica familiar se pudiera empezar a fracturar, eso puede tener una implicación importante tanto desde el punto de vista del proceso de sucesión como de la misma
sustentabilidad de la empresa. En este sentido, pues también es importante que la familia tenga diálogos abiertos, transparentes, que puedan manifestar sus expectativas y sus preocupaciones. Y en ese sentido, el Consejo de Administración en una empresa familiar pues juega un rol muy importante para asegurar que todas las voces han sido escuchadas y que las decisiones pues reflejan lo que conviene más para la organización en su conjunto y que también beneficia a la familia. Como pueden observar en este pequeño diálogo, el tema del desarrollo de un sucesor de director general en una empresa familiar, pues tiene múltiples consideraciones. Hemos tocado algunas de ellas, hay otras más que seguramente pudieran identificar y que también valdría la pena poner sobre la mesa, pero al final pues esta decisión es una decisión crítica que sí amerita que haya un enfoque, que haya dedicación de tiempo, de concentración del Consejo de Administración para tomar la mejor decisión posible. Es curioso cuando uno ve las organizaciones, ¿no?, en México y también en muchas partes del mundo, cuando se le pregunta a los consejos de administración qué cantidad de tiempo le dedican a la planeación de la sucesión del director general, típicamente son dedicaciones muy pequeñas. Sin embargo, cuando uno les pregunta qué tan importante es la planeación, la sucesión, ellos generalmente responden que es muy importante. Entonces aquí encontramos una gran dicotomía entre que sí es muy importante, pero se le dedica muy poco esfuerzo. Y ahí se pueden identificar algunas razones de por qué hay esta gran brecha, algunas de las cuales tienen que ver con que el proceso es complejo, con que el proceso requiere una inversión importante de tiempo, porque se van a impactar diferentes dinámicas, porque van a involucrar emociones, porque va a requerir pues aprender a hacer una cosa que probablemente el consejo no lo haya aprendido previamente. Y en ese sentido, pues también hay un mensaje de que para hacer una sucesión efectiva, el Consejo de Administración tiene que, por un lado, tomar la decisión y por el otro lado, pues sí, dedicarle los recursos y el tiempo que amerita una decisión de esta naturaleza. Y pues estas son algunas ideas que les puedo compartir el día de hoy alrededor de este tema de la sucesión del director general en empresas familiares. IPADE. The World Calls.